El pecado y la muerte entró por Adán y Eva. Recordemos que Dios al principio le dio una orden de obediencia, y estos, al desobedecerla, hicieron que el pecado entrara en su vida, y por medio del pecado entró la muerte a todos los hombres. Ahora, Dios, por medio de su gran don en la gracia y en la fe en Jesús, nos da a ti y a mí, a todas las generaciones de la raza humana, la tremenda gracia, el tremendo regalo de recibir la salvación a través de creer en Jesús de Nazaret. Pero esta gracia y fe nos dice que por un medio de un hombre que fue Adán, entró el pecado, y por el pecado la muerte, y el pecado fue a todos los hombres, y así la muerte fue para todos los hombres. Por medio de Jesús entró el don, por medio de su justicia y por la fe en Él y la gracia, nosotros somos salvos. Pero tenemos que entender que venimos de una vida totalmente que nuestros miembros están sujetos allí al pecado. Pero al momento de recibir este gran don, este gran regalo de Dios, tú y yo sometemos nuestros miembros a esclavitud a Dios. Ahora, si alguna vez, si antes tenías tus miembros sujetados a la inmundicia y allí al pecado, ahora sometamos nuestros miembros allí a la santidad y a la justicia que es en el Mesías. Ya Dios nos dio este gran don para que nuestra vida sea conducida a través del Espíritu, y allí podamos sujetar ahora la carne. Ya no somos un hombre natural, un hombre carnal. Somos llamados a ser los hijos del Espíritu. Recordemos que nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu, que al principio, antes del Mesías, reinaba la carne sobre el espíritu, pero ahora el espíritu reina sobre el alma y sobre tu cuerpo. Así podemos vencer el pecado en Cristo Jesús. Dios nos dio la gracia y la fe para que vencer el pecado. Pero como al principio, remontémonos allí, al principio, cuando se crearon los cielos y entró la oscuridad, las nieblas y el abismo, el pecado allí en el cielo, por medio de un ángel que fue Lucifer, que dice que era un querubín totalmente en hermosura, su sabiduría era perfecta, irreprensible ante los ojos de Dios. Por su vanidad y su hermosura corrompida, y su sabiduría corrompida, vino a producir la oscuridad, las nieblas y el vacío y el desorden en la tierra. Esto vino a producir el pecado. Este pecado, estas nieblas, estaban allí en el huerto del Edén, puestos en el árbol de lo bueno y lo malo. Recordemos que esta serpiente antigua, el diablo y Satanás, empezó y creó una duda, primeramente allí en los ángeles, y empezó a crear una duda donde ponía en tela de juicio, en duda, la sabiduría de Dios. Recordemos que Él tiene una sabiduría totalmente corrompida y una hermosura totalmente errada del mundo. Satanás se había apartado de Dios, haciendo de Él un reino de oscuridad. Dios es el reino de hermosura, sabiduría perfecta, de amor, pero Satanás había creado un reino todo opuesto a Dios, un reino donde estaba allí gobernado por la mentira, por la destrucción y por la muerte. Satanás había creado la oscuridad y la había traído allí a la tierra. Pero Dios trajo la verdadera luz, lo bueno, pero Satanás trajo lo malo. Recordemos que Dios nos dijo, le dijo a la primera pareja, no coman del árbol de lo bueno y lo malo. Esto simboliza que tu vida no puede estar reinada por lo bueno de Dios y por lo malo de Satanás, por la maldad, por la oscuridad, por las tinieblas. No puedes estar practicando lo bueno y lo malo. No puedes ser frío ni caliente, no puedes ser tibio, porque Dios es santidad y representa la luz, la bondad y toda clase de obra buena, de fruto bueno.
como dice Pablo en su carta a los romanos, ahora somos llamados a ser hombres espirituales para tener frutos buenos. Y el valor de este fruto bueno, dice en Romanos 7, que es para vida eterna. Si tenemos la gracia y la fe, está llamado para dar frutos para vida eterna. Ahora la serpiente, aún esa que allí corrompió a la tercera parte de los ángeles en los cielos, vino a corromper y a poner en tela de juicio y en duda la orden de Dios, que es santa y precisa, que te apartes del pecado y de la muerte, de la oscuridad. Pero aquella pareja no tuvieron fe y no tuvieron la confianza en Dios, y decidieron poner allí la duda de que si Dios decía la verdad, que si pecaban morían. E indudablemente al momento de Adán, a través de su mujer, probar del fruto de lo bueno y lo malo, vino a caer sobre ellos la muerte. Y así, a través de ello, a todos los hombres, en absoluto, todos los hombres pecaron, porque venimos de la semilla, de allí, de la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, estamos allí en una gracia totalmente inmerecida, grande, en la salvación en la cruz, porque vino un hombre perfecto para librarnos de esta maldición de la desobediencia, porque Jesús vino a librarnos de la maldición de lo bueno y lo malo, y vivir una vida totalmente en la bondad de Dios. Pero ahora está todavía Satanás allí en el mundo, y con el mundo, porque tienes que entender que nosotros somos ciudadanos no de este mundo, ciudadanos del cielo. Éramos hombres naturales, hombres carnales, que al momento de recibir la gracia de Jesús y al momento de ser salvos, somos convertidos a un hombre totalmente espiritual, gobernando el espíritu, la carne, y haciendo morir el pecado que habitaba en nosotros. Nosotros tenemos debilidades inconscientes, pero el que vive en el Espíritu hace morir el pecado consciente. El que vive en el Espíritu ya no es un hombre natural, es un hombre espiritual. Recuérdate que tú eres espíritu, que vive en una carne, no eres carne, no es los apetitos de la carne que tienes que saciar, es el espíritu, es los deseos del espíritu para que puedas vivir, no tanto en esta tierra como en los cielos, y tener vida eterna. Ahora en el mundo sigue esa voz de la serpiente tratando día y noche, diciéndote y que pongas en duda que lo que dice la Biblia en los mandamientos de Dios de apartarse los deseos de la carne, la inmundicia del pecado, de aquello de la lujuria, la fornicación, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo, de aquello de la mentira, del asesinato, del robo, todo aquello que trae los deseos de la carne, codicia, vanagloria, todo aquello que consigues en el mundo, y la serpiente te dice que lo gustes y que lo comas y viva de ese fruto, que no morirás. Yo te digo hoy que como hizo en el principio, con los ángeles, y como hizo allí con Adán y Eva, hoy te mientes, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios es para vida eterna. Dios nos dio un gran don, que es el Espíritu Santo, que a través de Él podemos vencer todo el pecado, aún si nos haces hombres sobrenaturales. Recordemos cómo el Espíritu, cuando vino sobre David, sobre Sansón, sobre Moisés, sobre aquellos profetas como Elías y Eliseo, se convirtieron en hombres sobrenaturales con poder sobre la materia, el tiempo y el espacio. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han vencido allí en la cruz del Calvario al demonio, al diablo, Satanás, que te hacía caer, y te dio el Espíritu, ese Espíritu que reinaba allí en los reyes, que fue ungido David,
Para poder gobernar un pueblo, ese está sobre ti hoy. Para poder vencer, ser hijo de Dios y poder gobernar sobre la tierra, sobre lo que se había perdido, esa autoridad, Dios la ha recobrado y la ha puesto en nuestras manos. Lo único que te pide hoy es que sigas obedeciendo a Dios. Dios habla a través de tus oídos, de tus visiones. Y si tú pides, puedes ver el trono de Dios, a sus ángeles, a Jesús y al Espíritu Santo, totalmente con confianza en su plenitud. Pero también te habla allí en la Biblia que cualquier revelación, cualquier palabra que venga, que contradiga la Biblia, es la voz de la serpiente que te está diciendo que no creas en Dios. Porque si la serpiente te dice que si pecas y que si desobedeces a Dios, en absoluto no morirás, yo te digo que te está perdiendo, te está mintiendo, te estás perdiendo, porque en absoluto morirás, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Hoy te dice que si alguien te ha dicho que si estás en un mundo de pecado, si estás en la fornicación, en el adulterio, andando allí con tu amante, andando allí en la droga, en el licor, andando allí con las compañías del mundo, porque aquellas compañías del mundo, como andaba Lot allí en Sodoma y Gomorra, solamente traen destrucción. Recordemos que estamos llamados para ser apartados como santos para Dios. Tú compartir con aquellas personas del mundo solamente tiene que estar para que tú compartas esta gran salvación y te apartes del comportamiento maligno de esas personas que te llevan a la perdición. Y por medio de ello, esa serpiente antigua, el diablo y Satanás, habla a tu pensamiento, habla a tus oídos, a tus sentidos, y pone ese árbol tentativo de la lujuria, de la bebida, de la fiesta, de la discoteca, para que escuches a la serpiente decirte: no escuches a Dios, no morirás. Pero yo te lo aseguro, que la voz de Dios es absoluta, que la sabiduría de Dios es plena, que esos mandamientos, que esas ordenanzas, que es el carácter de Dios, te atrae, te da un lazo totalmente a su presencia, te acerca a Dios. Pero de lo contrario, recordemos que esa barrera que existe entre tú y Dios se llama pecado. Mientras que existe el pecado, te apartarás de Dios cada día más. Y dice Pablo que aquellos que andan en la carne y practicando los deseos de la carne, irremediablemente tendrán un futuro de perdición y no agradan a Dios, no son de Jesús, no tienen el Espíritu del Mesías en ellos. No te engañes, no escuches más la voz de la serpiente que te dice: adultera, fornica, divórciate, anda en pecado, no importa, una cerveza más, un vino más, embriágate, ve a la discoteca, ve con tus amantes, ve y codicia, ve y ve a otras hombres, otras mujeres del mundo, porque así como fue Sansón, que codició a las mujeres y estuvo totalmente sometido a la lujuria, perdió sus ojos. Recordemos que hasta los más ungidos, la paga del pecado trajo la muerte y la destrucción y la desolación a su vida. Dios te dice que hoy no escuches la voz de la serpiente que sigue mintiendo a cada creyente, a cada discípulo que se va formando en decirte: si pecas, no morirás. Pero Dios te dice que si vives un mundo de pecado, será cortado ese árbol y echado
allí al fuego. Tú recibiste a Jesús, recibiste un Espíritu de Dios para que des fruto y fruto para vida eterna.